A continuación vamos a realizar la sustentación del proyecto final del curso de Introducción a la Inteligencia Artificial. Mi nombre es Cristian Camilo Taborda. Soy Cristian Vallecilla. Mi nombre es Santiago Hernández Arias. Tenemos un problema de clasificación que busca detectar enfermedades del corazón a partir de una base de datos que contiene un conjunto de atributos relacionados que influyen sobre la determinación de si un paciente está enfermo o no. Buscamos que a partir de este conjunto de datos se puedan entrenar 3 modelos de aprendizaje de máquina para realizar predicciones con la mayor precisión posible, poder comparar los 3 modelos y así determinar cuál es el más fácil de interpretar, el menos inestable y el que tiene mayor precisión. Lo primero que vamos a hacer para realizar esto es importar todas las librerías a utilizar. Luego, imprimimos la cabecera de la base de datos, la cual nos muestra las primeras 5 filas para poder observar el comportamiento de cada uno de los atributos y qué tipo de posibles valores pueden llegar a tomar. Realizamos luego una especificación de cada uno de los atributos y qué significa según la descripción de la base de datos que utilizamos. Y procedemos a separar las variables en 2 grupos, numéricas y categóricas, teniendo un total de 5 variables numéricas y 9 categóricas. Después, procedemos a graficar las variables numéricas a través de histogramas para poder evidenciar la frecuencia relacionada con cada uno de los valores presentados en la base de datos respecto a cada atributo. Lo mismo para las variables categóricas, pero a través de diagramas de torta, evidenciando cuál es el valor dominante dentro del rango de valores que pueden llegar a tomar estas. Ajuste de los datos. En esta parte realizamos una búsqueda dentro de la base de datos con cada uno de los atributos para saber si hay algún dato de tipo NaN, not a number. En este caso, con cada atributo recibimos un false, porque la base de datos que utilizamos era aquella que estaba bien escrita y que tenía los datos ajustados de manera que no había ningún dato que no haya podido ser identificado. Lo mismo para los datos que son nulos. Hacemos la misma prueba y nos damos cuenta de que no hay ningún dato de este tipo. Esto permitió que no tuviéramos que realizar ninguna completación de los datos ni remover ninguno de estos. Sin embargo, el atributo tal correspondiente con la talasemia y que dentro de la descripción de la base de datos tenía una explicación un poco ambigua sobre los valores que podía tomar, llegando a explicar valores del orden del 6 y el 7, pero en la base de datos solo había entradas para 4 valores que iban del 0 al 3. Y además, como dentro de estos valores no había ninguna entrada que tuviera el 0, todas eran del 1 al 3, decidimos omitir ese tipo de dato con el valor 0 para realizar la gráfica. Ahora procedemos a hacer una separación de los datos para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba con un 80 y un 20% respectivamente de cada uno de los datos. Para nuestro primer modelo, realizaremos una implementación de un modelo de árbol de decisión. El árbol de decisión lo que hace es entrenarse sobre un conjunto de atributos y establece un orden jerárquico de importancia entre los mismos atributos, de forma que el más importante es el que va a influir más sobre la decisión de si el paciente está enfermo o no está enfermo del corazón. Con cada valor de importancia se genera una regla de clasificación que permite dividir el camino del árbol en las posibles ramas que puedan surgir a partir de un nodo. A la hora de hacer el entrenamiento de nuestro modelo realizamos el ajuste de sus parámetros. El modelo del árbol desde el principio se notó que era bastante inestable, pues al realizar la iteración sin ningún ajuste se sobreentrenaba, de manera que la precisión para el conjunto de pruebas era del 100%. Utilizando variaciones en la profundidad máxima alcanzada, logramos establecer un máximo de profundidad de 6 como el nivel máximo que podía alcanzar nuestro árbol sin llegar a ese sobreajuste. El Mean Samples Split es un atributo que indica cuántos atributos van a influir sobre la clasificación que está tomando el atributo en particular de ese nodo. Es como un grado de impureza que genera la relación o la influencia que tienen los demás atributos sobre el atributo que estamos usando para clasificar en esta parte del árbol. Y el atributo random state, el parámetro random state, lo dejamos con un valor de 40. Las precisiones obtenidas fueron del 96% para el conjunto de entrenamiento y el 81% para el conjunto de pruebas. Esto refleja aún más la inestabilidad del modelo, pues ambos valores son muy diferentes entre sí.
Bueno, ahora procederemos a imprimir nuestra matriz de confusión. La matriz de confusión es una herramienta que ayuda a indicar qué tan acertado es nuestro modelo o nuestra implementación. Lo que hace es comparar los valores verdaderos con las predicciones que realizó nuestro modelo, de tal manera que en la diagonal se ubican los aciertos alcanzados por nuestra implementación. Es decir, si nuestra diagonal es dominante, es porque nuestro modelo realizó una predicción con un porcentaje de acierto bastante aceptable. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la gráfica de importancias. Esto nos muestra cuáles fueron los valores de importancia que nuestro modelo aprendió de cada uno de los atributos. Si observamos la gráfica, notamos que CP es el atributo con mayor importancia aprendido por nuestro modelo. CP es el atributo correspondiente a chest pain, que significa el tipo de dolor en el pecho que experimenta el paciente a la hora de realizar el estudio. Y el segundo atributo con mayor importancia fue CA, donde CA corresponde con el número de vasos sanguíneos que fueron coloreados por fluoroscopía. Finalmente llegamos a la visualización del árbol generado por nuestro modelo, en donde podemos evidenciar que en la raíz tenemos el atributo de CP, el cual fue el atributo con mayor importancia aprendido por nuestro modelo. Se ve que la condición de que sea menor o igual a 0.5 nos lleva por un camino y en caso contrario nos lleva por otro, donde pasa al siguiente nivel del árbol y cambia el atributo de evaluación. En este caso pasaría a ser CA, que sería el segundo atributo con mayor importancia, y si no, se iría por el lado del atributo tal, que sería el tercer atributo con mayor importancia. También tenemos este valor del Gini, el cual representa la impureza de este nodo respecto a la influencia que tienen los demás atributos sobre el atributo que se está evaluando en ese momento. Vemos que a medida que bajamos hasta las hojas, ese valor del Gini tiende a ser un 0, porque las hojas son los nodos del árbol que tienen una pureza total, ya que en ellos es donde se decide si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Este modelo, a pesar de la inestabilidad que presenta respecto a la precisión de los conjuntos de datos que predijo y que aprendió en el entrenamiento, es el modelo más fácil de interpretar, pues nos permite de manera gráfica identificar el orden jerárquico de los atributos que ha logrado ordenar por importancia y cómo, de manera intuitiva, puede decidir si va por un camino o por otro a partir de las condiciones iniciales de un paciente para determinar si éste está enfermo o no está enfermo del corazón. Para el segundo modelo, se realizó una implementación de Naive-Bayes, el cual es un modelo estadístico basado en el teorema de Bayes, que busca simplificar el problema llegando a niveles de independencia entre las variables predictoras, lo cual implica que la ausencia o presencia de algún atributo no afecta la ausencia o presencia de otro. Esto hace que el modelo sea considerado ingenuo por no tener en cuenta las posibles relaciones influyentes entre los atributos de nuestro problema. Sin embargo, a la hora del entrenamiento de nuestro modelo nos damos cuenta de que su implementación es mucho más fácil, puesto que es un modelo de clasificación directa, por lo cual no hay que realizar un ajuste de parámetro. Obtuvimos unos resultados bastante estables en comparación del modelo anterior, pues no hubo mucha diferencia entre ambos valores, con un total de 83% de aprobación aproximadamente para el conjunto de entrenamiento en la precisión y de un 85% para el conjunto de prueba. Podemos decir que este modelo, a pesar de mostrar mayor estabilidad en los resultados, por esa característica que lo hace ingenuo al tomar independencias entre las variables o no tener en cuenta las posibles relaciones entre ellas, hace que este modelo pierda confiabilidad en sus resultados. Luego, tenemos la impresión de la matriz de confusión, la cual nos muestra que a pesar de la desventaja presentada respecto a la característica principal del modelo, podemos tener una diagonal principal dominante en la matriz, que implica que las predicciones fueron hechas con una precisión bastante aceptable, presentando valores grandes respecto a los valores de la segunda diagonal. Para nuestro tercer modelo implementamos un modelo de red neuronal, donde un conjunto de neuronas están relacionadas a partir de unos enlaces que toman la salida de una neurona y la multiplican por un peso,
que influye en el estado de activación de las neuronas adyacentes. A la hora de entrenar nuestro modelo, utilizando MLP Classifier, tuvimos que realizar un ajuste sobre los parámetros con cada prueba que hacíamos, hasta obtener un valor de precisión aceptable tanto para el conjunto de pruebas como para el conjunto de entrenamiento. El primer parámetro ajustado fue el parámetro Solver, el cual nos ayuda con la optimización de los pesos en el modelo. La función por defecto que estaba en este parámetro era la función Adam, una función optimizadora estocástica basada en el gradiente. Leyendo la documentación de MLP Classifier nos dimos cuenta de que esta función solamente trabaja bien con conjuntos de datos grandes, del orden de 1000 en adelante, mientras que para conjuntos de datos más pequeños, el método más eficiente y que convergía más rápido era LBFGS, el cual es un método de la familia de los métodos quasi-Newton. El parámetro alfa lo dejamos con su valor por defecto de 1 por 10 a la menos 3, ya que este era el valor que nos permitía obtener una buena regularización en el modelo. La función de activación fue dejada como la función identidad. Tomamos un máximo de 5000 iteraciones y para la configuración de las capas ocultas utilizamos una configuración que se recomendó en diferentes sitios en los que realizamos lectura sobre cuál sería la mejor configuración para un modelo de red neuronal. En la mayoría de ellos recomendaban un modelo de embudo, en donde a medida que se avanza en las capas la cantidad de neuronas disminuye. En este caso, como teníamos 12 parámetros sin contar el parámetro target, decidimos dejar 4 capas ocultas donde la primera capa tenía 12 neuronas y a partir de ahí, como eran 4 capas, íbamos disminuyendo de 4 en 4 hasta dejar solo una neurona, dejando 4 capas con 12, 8, 4 y una neurona respectivamente. El parámetro random state tiene un valor de 40, verbose es un valor verdadero y para el parámetro de tolerancia dejamos una tolerancia del 0.000000001 sobre el entrenamiento de nuestro modelo. Finalmente logramos obtener una precisión estable respecto al primer modelo, que fue el modelo del árbol de decisión. Teníamos que estas precisiones eran bastante aceptables para cada conjunto en específico, aunque la configuración de estos parámetros fue muy tediosa y la verdad es que siguiendo con una configuración más minuciosa de cada uno de los parámetros posibles en la configuración de una red neuronal, estamos seguros de que puede mejorar mucho más en la precisión que cualquiera de los dos modelos anteriores. Más allá de esto, tenemos nuestra matriz de confusión, donde vemos un ajuste en la diagonal bastante grande, lo cual nos indica que nuestro modelo, al ser diagonalmente dominante, tuvo una precisión de predicción aceptable, y luego imprimimos nuestro reporte de clasificación en donde podemos evidenciar la precisión de nuestro modelo a la hora de predecir pacientes con enfermedad del 0.86 y pacientes sin enfermedad del 0.75 para dejar una precisión en promedio del 82%. Finalmente realizamos una comparación entre los tres modelos implementados, mostrándonos que el primer modelo del árbol de decisión es el modelo con una mayor precisión sobre el conjunto de entrenamiento, pero a su vez es también el modelo con la menor precisión sobre el conjunto de pruebas, demostrando que es el modelo más inestable de los tres. El segundo modelo, del de Naive-Bayes, fue el modelo que tuvo una mayor estabilidad respecto a ambas precisiones. Y finalmente tenemos el modelo de red neuronal, que al igual que el modelo de Naive-Bayes es mucho más estable que el árbol de decisión. Además, tiene el segundo menor porcentaje de precisión respecto al conjunto de entrenamiento. En conclusión, los tres modelos presentan cada uno ventajas y desventajas a la hora de realizar entrenamiento sobre el conjunto de datos. El modelo de árbol de decisión es el modelo más inestable, pues presenta
una lejanía muy amplia entre el valor de precisión obtenido para el conjunto de entrenamiento y el valor obtenido para el conjunto de pruebas. No obstante, es el modelo más fácil de interpretar, debido a poder analizar gráficamente el diagrama del árbol generado. Nos damos cuenta con esto del orden jerárquico asignado a cada uno de los atributos según la importancia que estos tienen a la hora de influir sobre la decisión de si el paciente es enfermo o no. Podríamos decir que el modelo de Naive-Bayes es el modelo más equilibrado de los tres respecto a estabilidad, pues los datos que arroja tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de pruebas son muy cercanos entre sí. Sin embargo, este modelo es poco confiable debido a que presenta una ingenuidad al asumir pues que los datos son independientes entre sí. Finalmente, el modelo de la red neuronal, a pesar de ser un poco más inestable que el modelo de Naive-Bayes, presenta una precisión bastante aceptable sobre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas. No obstante, este es el modelo más restringido en cuanto a interpretabilidad y respecto al ajuste de sus parámetros, puesto que para obtener resultados con precisión aceptable es necesario realizar una configuración muy minuciosa de sus parámetros. Para concluir, nuestro grupo se decantaría por el modelo de red neuronal debido a que lo consideramos el más balanceado de los tres, a pesar de que su precisión es un poco menor que el modelo de Naive-Bayes. Este no tiene el defecto de asumir independencia entre los atributos, así que nos ofrece una precisión aceptable a la par que no hace caso omiso de la posible dependencia que existe entre los atributos en el modelo.